La tarde del 11 de septiembre de 2025, Yoon Ji-ah encendió la cámara desde su apartamento en Yongjong y saludó a sus seguidores con su habitual sonrisa. Durante poco más de media hora, habló de moda, de su día y de los planes que tenía para las próximas semanas. Parecía tranquila, cercana, igual que siempre. Cuando el directo terminó, miles de personas cerraron la aplicación sin imaginar que acababan de presenciar sus últimos minutos con vida. Poco después de apagar la cámara, Yoon dejó de responder mensajes. Su teléfono se desconectó y su rastro digital se detuvo sin explicación. 2 días más tarde, un excursionista encontró su cuerpo en una zona boscosa del condado de Muyu, a más de 300 kilómetros del lugar donde había transmitido por última vez. La noticia causó conmoción entre sus seguidores y despertó una oleada de preguntas. A medida que la investigación avanzó, el caso dejó al descubierto una historia mucho más oscura de lo que nadie imaginaba. Antes de convertirse en noticia, Yoon Ji-ah era una joven que había logrado hacerse un lugar en el competitivo mundo del streaming. Su presencia era constante. Una cámara encendida, una sonrisa natural y una forma cercana de hablar que hacía sentir a los espectadores parte de su rutina. Con más de 300,000 seguidores en TikTok y una audiencia fiel en Africa TV y YouTube, se había ganado la atención del público por su sencillez y autenticidad. Su contenido giraba en torno a la moda, la vida diaria y el entretenimiento casual. No necesitaba grandes producciones para captar interés. Bastaban su carisma y la sensación de que siempre hablaba con honestidad. En cada transmisión respondía mensajes, agradecía donaciones y compartía pequeños fragmentos de su día. Esa cercanía fue lo que la volvió popular y lo que, al mismo tiempo, la mantenía conectada casi todo el tiempo. Fuera de cámara, Yoon Ji-ah era meticulosa con su trabajo. Planificaba sus emisiones, revisaba luces, cámara y sonido, y mantenía una rutina constante. Vivía sola, en un apartamento que también usaba como estudio, y prefería mantener su vida personal al margen del contenido. Sus amigos la describían como una joven reservada, disciplinada y dedicada, alguien que raramente se quejaba del esfuerzo que implicaba sostener su ritmo. Como ocurre con muchos creadores, su comunidad estaba compuesta por seguidores habituales, moderadores y donadores que la acompañaban en cada transmisión. Las plataformas ofrecían beneficios especiales a quienes realizaban mayores aportes, lo que permitía destacar mensajes o recibir respuestas más directas. Aún así, Yoon Ji-ah procuraba mantener un trato equilibrado, amable pero prudente, evitando involucrarse más allá de lo profesional. Hasta la noche de su última transmisión, no existían señales de conflicto ni publicaciones preocupantes. Su actividad digital se mantenía estable, y cualquier breve pausa solía atribuirse a la preparación de nuevo contenido o al descanso. Para sus seguidores, Yoon Ji-ah representaba la imagen de una creadora constante, amable y accesible, alguien que había construido una comunidad basada en la confianza y la rutina. El 11 de septiembre de 2025, Yoon Ji-ah encendió la cámara para lo que sería una transmisión más. Eran cerca de las 3 de la tarde y su tono era el de siempre, tranquilo, cercano, familiar. Durante algo más de 30 minutos habló con sus seguidores, respondió comentarios y se despidió con una sonrisa. Nada en su expresión dejaba entrever que esa tarde terminaría en tragedia. Poco después de finalizar el directo, las cámaras de seguridad del edificio la captaron saliendo acompañada por un hombre. Era de mediana edad y parecía actuar con familiaridad. Juntos se dirigieron hacia el estacionamiento y subieron a un vehículo negro. Esa fue la última vez que se la vio con vida. Esa misma noche sus redes quedaron en silencio. Los mensajes se acumularon sin respuesta y su teléfono, que nunca solía apagarse, permaneció fuera de servicio. Para sus seguidores, acostumbrados a verla conectada casi todos los días, el silencio resultó inquietante. Para su entorno más cercano fue la primera señal de alarma. 2 días después, al amanecer del 13 de septiembre, un excursionista que recorría una zona montañosa del condado de Muhu encontró algo extraño entre la vegetación.
Al acercarse, descubrió el cuerpo de una mujer parcialmente cubierto con ramas y hojas. La policía llegó al lugar y confirmó lo que todos temían. Era Yoon Ji-ah. El informe forense determinó que la causa de muerte fue asfixia por compresión del cuello y múltiples contusiones compatibles con golpes. No había indicios de agresión sexual, pero sí rastros de arrastre post-mortem. La hora estimada de muerte coincidía con el momento en que fue vista saliendo del edificio junto a aquel hombre. Con esa pista, la Policía Metropolitana de Jeonbuk inició una investigación inmediata. Revisaron cámaras de seguridad de los alrededores y de las carreteras cercanas a Incheon. Las grabaciones revelaron que el mismo vehículo en el que viajaba Yoon Ji-ah había recorrido más de 300 kilómetros hasta llegar a Moju. En una de las imágenes, tomada a las 15:27, se observaba a la joven intentando salir del automóvil mientras el hombre la sujetaba con fuerza y la obligaba a volver a entrar. Fue la última imagen con vida que se tuvo de ella. El vehículo fue rastreado a su propietario, un hombre identificado como Choi, de unos 50 años. Las imágenes y los registros digitales confirmaron que se trataba del mismo individuo que había acompañado a Yoon Ji-ah. Las cámaras de los peajes mostraban además que realizó varias paradas durante el trayecto, probablemente con la intención de alterar la ruta o despistar a las autoridades. En algunos registros también se lo vio cargando una maleta, lo que más tarde reforzaría la hipótesis de que transportó el cuerpo antes de abandonarlo en la montaña. Los investigadores analizaron su teléfono y hallaron conversaciones con Yoon Ji-ah, que habían comenzado meses atrás. Al principio eran mensajes amables y llenos de admiración. Luego el tono cambió. A reclamos, presiones, exigencias de atención. Detrás de aquel aparente entusiasmo se escondía una fijación que poco a poco se tornó obsesiva. El 13 de septiembre, menos de 12 horas después del hallazgo, la policía irrumpió en su domicilio. Choi intentó negar cualquier vínculo con el crimen y aseguró que solo había acompañado a la streamer a una reunión de trabajo. Pero las pruebas eran abrumadoras. En su coche se encontraron restos de tierra idénticos a los del lugar donde apareció el cuerpo, y los datos de ubicación de su teléfono coincidían exactamente con el trayecto a Moju. Al ser confrontado con las grabaciones, terminó confesando. Dijo que habían discutido porque Yoon Ji-ah quería poner fin a su relación profesional y que en medio del enojo la había estrangulado. Luego trasladó el cuerpo y lo ocultó en la montaña antes de regresar a su ciudad. A medida que avanzó la investigación, los agentes comenzaron a reconstruir no solo lo que había pasado aquella tarde, sino también lo que había estado gestándose mucho antes. En el centro de todo estaba la relación entre Yoon Ji-ah y Choi, un vínculo que nunca fue real, pero que en la mente de él se había convertido en algo más que simple admiración. Durante meses, Choi había sido uno de sus seguidores más constantes. Usaba el alias Black Cat y se mostraba como un fan atento y generoso. Comentaba en cada transmisión, enviaba regalos virtuales y había realizado donaciones que superaban los $70,000, lo que le daba un estatus especial dentro de las plataformas. Ese lugar de privilegio le permitía interactuar directamente con Yoon Ji-ah, escribirle mensajes privados y sentirse parte de su entorno más cercano. Pero detrás de esa aparente devoción se escondía una dinámica más oscura. Choi comenzó a reclamar atención, a exigir respuestas inmediatas y a insistir en encuentros presenciales bajo el pretexto de proyectos o colaboraciones. Para Yoon Ji-ah, al principio, esas propuestas podían parecer parte del trabajo, pero con el tiempo el tono cambió. Los mensajes se volvieron posesivos y el trato cada vez más invasivo. Los registros recuperados mostraron que en los días previos al crimen, ella intentó marcar distancia. Evitó responder con frecuencia y expresó su incomodidad ante la insistencia de aquel seguidor. Choi interpretó ese silencio como un rechazo personal. Lo que para Yoon Ji-ah era un límite profesional, para él se convirtió en una ofensa. La noche del crimen, tras finalizar su transmisión, Choi insistió en verla.
Según su confesión, habían acordado hablar sobre proyectos futuros, aunque la policía considera que fue un encuentro planeado por él con otro propósito. En el trayecto discutieron. Ella intentó bajarse del vehículo, pero él la retuvo. En ese momento, la frustración y la ira se mezclaron con un sentimiento de pérdida que había venido alimentando durante meses. Los investigadores concluyeron que el crimen no fue un acto impulsivo, sino el resultado de una obsesión que se había convertido en necesidad de control. Choi había confundido la conexión virtual con una relación real, y al perder el contacto, su deseo de mantenerla bajo su dominio lo llevó a un punto sin retorno. El asesinato de Yoon Ji-ah se enmarcó dentro de lo que los especialistas llaman crímenes parasociales, situaciones en las que un admirador desarrolla una relación imaginaria con una figura pública y al enfrentarse al rechazo o la distancia, reacciona con violencia. En este caso, el fanatismo se transformó en posesión y la imposibilidad de aceptar un límite terminó costándole la vida a una joven que solo buscaba proteger su espacio. La noticia del asesinato de Yoon Ji-ah se propagó rápidamente por redes y portales de noticias. En cuestión de horas, su nombre se volvió tendencia, y los fragmentos de su última transmisión comenzaron a circular acompañados de mensajes de incredulidad y tristeza. Su comunidad en línea, que durante meses había seguido cada uno de sus directos, se transformó en un espacio de duelo colectivo. La noticia pronto trascendió el ámbito de las redes. Los principales medios coreanos dedicaron amplios reportajes al caso y programas de investigación reconstruyeron los últimos días del streamer a partir de imágenes de seguridad y mensajes extraídos del teléfono del sospechoso. En uno de ellos, Choi aparecía arrodillado frente a Yoon Ji-ah, pidiéndole que no lo dejara. Esa imagen recorrió los noticieros del país y se convirtió en el símbolo de una obsesión que había cruzado todos los límites. El impacto social fue inmediato. Organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres y colectivos digitales exigieron medidas concretas para proteger a los creadores de contenido, así como protocolos de denuncia más eficaces frente al acoso. También se pidió revisar las políticas de las plataformas de streaming, especialmente el sistema de donaciones que permite a ciertos usuarios acceder a un contacto privilegiado con los influencers. En medio de la conmoción, el canal de Yoon Ji-ah se llenó de mensajes de despedida. Sus seguidores no solo lamentaban su muerte, sino también la sensación de impotencia ante un crimen que de algún modo se gestó a la vista de todos. Tras su detención, Choi fue trasladado a la comisaría de Jeonbuk, donde permaneció bajo custodia mientras se reunían las pruebas del caso. Durante los primeros interrogatorios se mostró tranquilo, insistiendo en que todo había sido un accidente ocurrido durante una discusión. Pero esa versión no resistió mucho tiempo. Los investigadores tenían en sus manos la confesión parcial, los registros de ubicación, los videos de seguridad y los resultados forenses. Cada elemento apuntaba al mismo desenlace, un asesinato intencional. El 15 de septiembre de 2025, la Fiscalía presentó cargos formales por homicidio agravado y ocultamiento de evidencia. En Corea del Sur, este tipo de delito puede castigarse con cadena perpetua o incluso con la pena capital. La gravedad del caso, sumada a la repercusión mediática, llevó a las autoridades a solicitar una evaluación psiquiátrica del acusado para determinar si actuó bajo un trastorno de personalidad o una fijación patológica. Los resultados médicos confirmaron lo que ya se sospechaba. Choi no padecía una enfermedad mental que anulara su responsabilidad. Tenía plena conciencia de sus actos y había planificado parte del encuentro. Había contactado a Yoon Ji-ah con insistencia días antes, insistiendo en verla para hablar de futuros proyectos. Y el viaje hasta Muju no fue casual. Esa secuencia de decisiones reforzó la tesis de premeditación. El Tribunal del Distrito de Jeonju aprobó la prisión preventiva sin derecho a fianza, alegando riesgo de fuga y la posibilidad de destrucción de pruebas. A partir de entonces, el caso pasó a la fase de preparación del juicio, previsto para inicios de 2026. La Fiscalía anunció su intención de solicitar la pena máxima,
considerando el grado de violencia, la manipulación emocional y la relación desigual entre víctima y victimario. Gracias por acompañarme hasta el final de este caso. Si te pareció interesante, no olvides dejar tu opinión o sugerencia en los comentarios. Y si quieres seguir escuchando más historias como esta, te invito a suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ningún caso. Cuídense mucho y nos vemos en una próxima oportunidad.